Bien, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Peña. Soy estudiante de Psicología Escolar y para mí es un enorme placer compartir con ustedes este favorable tema, lo que son los silogismos categóricos, que dentro de esto también se encuentra lo que son las premisas, se encuentra también la lógica simbólica, también está lo que es el método de la deducción, la teoría de la cuantificación y entre otros temas más. Este capítulo será impartido por mi compañera Bélgica, Catherine, Deyerlin, Yanna y quien les habla, como dije anteriormente, Marlene Peña. Los dejo con mi compañera Bélgica que le dará inicio al tema. Gracias. Saludo, mi nombre es Bélgica, le estaré hablando sobre el silogismo categórico. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un argumento deductivo donde se infiere una conclusión a partir de dos premisas. Pero primero, para entender mucho mejor lo que es un silogismo, tenemos que estudiar, saber lo que son las premisas. Las premisas vienen siendo como el argumento donde se construye el silogismo. Premisa, ¿qué es? Una idea. Premisa viene siendo una idea. Ejemplo. Se construye de esta manera. Vamos a poner estas tres oraciones. Primero, segundo y esta es la conclusión. Ningún héroe es cobarde. Segundo, algunos soldados son cobardes. En conclusión, algunos soldados no son héroes. El silogismo se construye a partir de dos premisas y una conclusión. Está la primera primicia, que es la primera oración, y la segunda. Primicia también se le llama primicia mayor o término mayor, término menor. Con esto llegamos a la conclusión. Para entender un poquito mejor, vamos a decir sobre la regla del silogismo. La regla está. Un silogismo debe tener tres términos, que son término mayor, término menor y está la conclusión. Debe tener dos premisas y una conclusión. La premisa es la palabra que se repite en el término mayor y el término menor. Está la palabra cobarde. Con estas dos palabras en conjunto, con la primera y la segunda, está el término medio. Los términos deben ser mayor, medio y menor, como le expliqué anteriormente. El término medio no debe aparecer en la conclusión. Mucho ojo con esto. El término medio, como le expliqué, es la misma palabra que se repite en el término mayor y en el término menor. El término medio, que son estas dos palabras, no puede estar en la conclusión. Si leemos nuevamente, dice, ningún héroe es cobarde. En la segunda, algunos soldados son cobardes. En conclusión tenemos, algunos soldados no son héroes. Pueden verlo muy bien que la palabra cobarde no está en la conclusión, no está. Debe de haber al menos una premisa universal que está. ¿Cuál es la premisa universal que ustedes creen? Está la palabra soldado. Está soldado.
Si hay una primicia particular, la conclusión será particular. Si hay una primicia negativa, la conclusión será negativa. Para entender un poquito mejor, vamos a responder algunas preguntas que hice. ¿Cuántas proporciones tiene un silogismo? Tiene 3, que son 2 primicias y una conclusión. ¿Cuántos términos tiene el silogismo? Tiene 3. Está el término mayor, término menor y término medio. ¿Dónde se coloca el término mayor? Se coloca en la primera primicia, que es la primicia mayor. Yo espero que con esta explicación sobre el silogismo me hayan entendido un poco que cuando una persona dice un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una idea a partir de 2 primicias. Tenemos que saber lo que son las primicias primero, lo que son las primicias, de dónde viene el silogismo, cómo se construye. También aquí tenemos 4 tipos de primicias, que son universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas, particulares negativas. Le voy a explicar con ejemplo esto. Universales afirmativas son todas, todos. Ejemplo, todos los deportistas hacen ejercicio. Esa es afirmativa, universal afirmativa. Entonces, universales negativas es ningún, ninguna. Ejemplo, hacen ejercicio. Esa es afirmativa, universal afirmativa. Entonces, universales negativas es ningún, ninguna. Ejemplo, ningún león come fruta. Ningún león come fruta. Esa es universal negativa. Aquí tenemos las particulares afirmativas, que son algunas, algunos. Ejemplo, algunos días llueve. Algunos días llueve. Esa es particular afirmativa. Particular negativa es, ejemplo, algunos árboles dan fruto. Algunos árboles no dan fruto, perdón. Particulares negativas, algunos no, algunas no. Es algunos árboles no dan fruto. Esa es particular negativa. Entonces, aquí tenemos lo que es las 4 primicias, que son universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas, particulares negativas. Le voy a hablar un poquito sobre también lo que es el silogismo disyuntivo, que esto viene siendo como los símbolos, como que lo mismo que le expliqué, pero como en símbolo. Es una regla que infiere de inferencia, y inferir significa sacar una conclusión de primicias, como le dije, es la conclusión de las primicias. Míralo aquí. Silogismo disyuntivo, ejemplo. La primera y la segunda primicias. La primera es PBQ, veanla ahí, PBQ. La segunda es P. Y la tercera, que es la conclusión, es la Q. Así es, silogismo disyuntivo, para clasificarlo como con símbolos. Sirve para clasificar con símbolos, lo que le expliqué anteriormente. Espero que me hayan entendido esta parte sobre el silogismo. Lo dejo con mi compañera Katherine, que le va a seguir explicando.
Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Caterina María Isiano José. El tema que me tocó tratar es el método de la deducción. En teoría, la tabla de verdad son apropiadas para probar validez de un argumento de tipo general. Sin embargo, en la práctica son cada vez más difíciles de manejar. A medida que aumenta el número de proposiciones constituyentes, un método más eficiente consiste en deducir su conclusión a partir de su premisa mediante una serie de argumentos elementales, cada uno de los cuales se conoce como válido. Ejemplo: si José fue al parque, entonces fue a Santiago. Si fue a Santiago, entonces se divirtió mucho en esa ciudad. Si se divirtió mucho en esa ciudad, se encontró con María. José no se encontró con María. José ganó un concurso de baile o se eligió a alguien con mayor posibilidades. Por lo tanto, se eligió a alguien con mayor posibilidades. Aunque la validez de este particular argumento es intuitivamente obvia, no siempre es así. Frecuentemente los argumentos no presentan su carácter de validez de modo tan fácil. Regla de inferencia. Una prueba formal de un argumento determinado válido es una sucesión de proposiciones, cada uno de los cuales o bien es una premisa del razonamiento dado, bien se deduce de los enunciados precedentes mediante un argumento válido mental, y tal que la última proposición de la serie es la conclusión del argumento cuya validez se requiere demostrar. Regla de reemplazo. Hay muchos argumentos válidos desde el punto de vista veritativo, funcional, cuya validez no se puede probar usando solamente las 9 reglas de diferencia que se han dado antes. Aunque no tenemos reglas mecánicas para construir pruebas formales, se pueden sugerir algunas reglas heurísticas. La primera de ellas consiste simplemente en comenzar a deducir la conclusión de la premisa dada por medio de las reglas de inferencia. Con la simplificación se puede borrar la parte de la derecha de una proposición de conclusión. Prueba de invalidez. El argumento se prueba inválido mostrando por lo menos un renglón de su tabla de verdad, en el cual todas las premisas son verdaderas, pero su conclusión es falsa. Teoría de la cuantificación. La técnica provee la lógica simbólica tradicional y el método de la deducción derivado de ella nos permiten distinguir los argumentos válidos de los inválidos de un cierto tipo. Este tipo de argumento se caracteriza a grosso modo como aquellos cuya validez solo depende de la forma en que las proposiciones simples se combinan veritativo-funcionalmente para formar proposiciones compuestas. Hasta aquí mi exposición. Lo dejo con mi compañera Yanna Ramírez. Muchas gracias. Bien, yo le estaré hablando sobre la teoría de la cuantificación, y esta nos dice que las técnicas que proveen la lógica simbólica tradicional y el método de la deducción derivada de ella es lo que nos permite distinguir los argumentos válidos de los inválidos. A este tipo de argumentos se le llama a grosso modo. Es como cuya validez solo depende de la forma en que las proposiciones simples se combinan para formar proposiciones compuestas.
Cabe destacar que hay otro tipo de argumentos en el caso de los cuales no se aplican estos criterios de validez. Por ejemplo, todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Si aplicamos a este argumento, los métodos de evaluación lo podríamos simbolizar de cierta manera, como sigue: AHM. Sin embargo, simbolizarlo así parece inválido. Por eso, para simbolizarlo y resolverlo, hay que aplicar algunos principios bajo la noción de la teoría de la cuantificación. Y para esto se necesitan 4 reglas, como son la instanciación universal, la generalización universal, la instanciación existencial y la generalización existencial. Sin estas 4 reglas, los argumentos parecieran o pueden parecer inválidos, como dije. Lo que hicimos utilizando la regla de cuantificación de instanciación universal de la línea 1, se le destaca que es un lenguaje equivalente al de la lógica simbólica que está en la línea 3. Esto se utiliza para luego resolverlo y hacer la prueba de validez del argumento para que éste sea de manera eficaz. Cabe destacar que las equivalencias se pueden obtener tomando en cuenta de cuantificadores el cuadro de opción anterior. Como mencionamos anteriormente, con la teoría de la cuantificación podemos suponer que existe por lo menos un individuo, es decir, podemos tener proposiciones existenciales cuando se dan condiciones favorables. Un ejemplo de esto es: ningún humano es perfecto. Todos los griegos son humanos. Todos los griegos son perfectos. Dentro de este está también la inferencia asilogística, que aquí existe un argumento asilogístico y por tanto requiere de una herramienta lógica más poderosa que la que tradicionalmente se usa para probar el silogismo categórico. Cabe destacar que hay ejemplos dentro de este, y uno de ellos es: todos los hoteles son a la vez caros y aparentes. Algunos hoteles son sórdidos. Por lo tanto, algunas cosas son caras y sórdidas. En este ejemplo se prueba la validez de argumento anterior a la prueba de validez asilogística, los cuales merecen de lo mismo cuidado que la prueba de silogismo en la cuantificación. Está también la analogía e inferencia probable, que esta nos explica que toda inferencia analógica parte de la similitud entre dos o más cosas en uno o más aspectos. Esto es para concluir con la similitud de esas cosas en algún otro aspecto. También está lo que son la evaluación de argumentos analógicos, que esta consta de 5 criterios. Dentro de ellos está el criterio 1, donde nos explica que mientras más entidades hay en las que se establece la analogía, hay más probabilidad de que la analogía sea cierta. El segundo criterio nos explica que mientras más aspectos hay involucrado en la cosa análoga, más probabilidad hay de que esa analogía sea cierta. El tercero criterio nos explica que mientras más fuerza hay en las conclusiones con respecto a las premisas, más probable es la analogía. El cuarto criterio nos explica que mientras mayor número de aspectos no análogos o diferentes entre las instancias ya mencionadas de la analogía, menos probable sea de que ésta sea cierta. Y el quinto y último criterio nos explica que mientras más disímiles son las instancias de las premisas, más fuerte es el argumento. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Yanma Ramírez
y yo les estaré hablando un poco acerca de la teoría de la cuantificación, sus reglas, inferencia asilogística, analogía e inferencia probable y evaluación de argumentos analógicos. La teoría de la cuantificación, cuando se habla de cuantificación en términos de lógica, teoría de conjuntos o matemáticas, en general se hace referencia a aquellos símbolos que se utilizan para indicar cantidad en una proposición, es decir, permiten establecer cuántos elementos de un conjunto determinado cumplen con cierta propiedad. Las técnicas que provee la lógica simbólica tradicional y el método de la deducción, a raíz de ellas nos permiten distinguir los argumentos válidos de los inválidos de un cierto tipo. Estos tipos de argumentos se caracterizan como aquellos cuya validez solo dependen de las formas en que las proposiciones simples se combinan funcionalmente para formar proposiciones compuestas. Hay otros tipos de argumentos en el caso de los cuales no se aplica ese criterio de validez. Un ejemplo de un tipo diferente de argumento es el siguiente, cuya validez es obvia. Todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por tanto, Sócrates es mortal. Las reglas de cuantificación. Existen 4 reglas. Está la instanciación universal, IU, generalización universal, GU, instanciación universal, IE y generalización existencial, GE por sus siglas. Las reglas universales se pueden derivar como IU, que está la instanciación universal, donde V es cualquier símbolo individual. GU, que es generalización universal, donde Y denota cualquier individuo seleccionado. Las reglas existenciales y particular se podrían derivar como IE, instanciación existencial, donde V es una constante individual diferente de Y, que no aparece antes del contexto. La inferencia asilogística. Existen argumentos asilogísticos y por tanto requieren de una herramienta lógica más poderosa de la que usa para probar los silogismos categóricos. Ejemplo, los hoteles son a la vez caros y deprimentes. Algunos hoteles son sordidos, por lo tanto, algunas cosas caras son sordidas. Las pruebas de validez de las inferencias asilogísticas cuantificadas merecen de los mismos cuidados que las pruebas de silogismos cuantificados. La analogía e inferencia probable. De los argumentos inductivos, quizás el tipo que se usa más comúnmente es de analogía. Un ejemplo de un argumento de este tipo lo observamos como alternativa para probar la invalidez de un argumento deductivo que contiene cuantificadores, es decir, para refutar por medio de una analogía razonable. Toda inferencia analógica parte de similitud entre dos o más cosas en uno o más aspectos para concluir la similitud de esas cosas en algún aspecto de forma esquemática donde A, B, C y D son entidades cualesquiera y P, Q y R son atributos o respectos cualesquiera. Un argumento angeológico se puede representar de la siguiente forma. A, B, C y D tienen los atributos P y Q. A, B, C tienen el atributo R. Por lo tanto, D probablemente tiene el atributo R.
la evaluación de argumentos analógicos. Este se basa de 6 criterios. El criterio 1 dice, mientras más entidades hay entre las que se establece la analogía, hay más probabilidad de que la analogía sea cierta. El criterio 2, mientras más aspectos hay involucrados en las cosas analógicas, más probabilidades de acertar. El criterio 3, mientras más fuerzas hay en las conclusiones con respecto a las premisas, más probable la analogía. Criterio 4, mientras mayor número de aspectos no análogos o diferentes, menos probable de que la analogía sea cierta. El criterio 5, mientras más difíciles son las instancias de las premisas solamente mencionadas en las premisas, más fuerte es el argumento. El criterio 6, un argumento basado en una sola analogía permite en conexión con un solo ejemplo, será más fuerte que un argumento que señala una docena de aspectos de semejanza entre el ejemplo de la conclusión y un montón de casos en la premisa. La evaluación de argumentos analógicos exige de cierto conocimiento de las conexiones causales, es decir, de teorías probadas. El descubrimiento de estas solo pueden realizarse mediante la observación y la experimentación. Es cuanto. Las dejo con mi compañera Marlenis. Gracias. Buenas tardes, buenas. Un saludo muy especial para mis compañeros y maestras. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es evaluación de las explicaciones científicas. Comenzando por el primer paso de la parte que a mí me toca, que es la abstinencia o relevancia. Esto se debe al poder de deducir la conjetura o hipótesis, propuesta o bien de la que ella de que ella sola o junto a teorías y metateorías, refutabilidad o veracidad. Estas son observaciones que tienden a ser confirmadas o desconfirmadas por la hipótesis o la conjetura en cuestión. La compatibilidad de un sistema explicativo bien establecido. Esto intenta lograr un sistema de explicaciones coherentes, conjuntas, hipótesis o explicaciones, teorías y metateorías. El poder predictivo o explicativo es cuando los hechos se pueden deducir. Simplicidad. Pueden ser dos sistemas explicativos que satisfacen apropiados a los 4 criterios anteriormente mencionados. La aventura como ciencia. Definición del problema. Es cuando se hacen una o más preguntas. Conjetura preliminares son una solución completa al problema, que sirven como guías o pistas para responder a la pregunta correspondiente sobre el problema. La recopilación de hechos adicionales son las recopilaciones de datos en los cuales los problemas a dar y obtener una explicación satisfactoria. Formulación de hipótesis. Programa de investigación a largo plazo
en explicaciones conectadas, en teorías o metateorías, bien elaboradas, bien avaladas por hechos adicionales. La deducción correspondiente, la deducción de consecuencias. Según la teoría que avala las hipótesis en encontrar hallazgos contrarios en algún fenómeno diferente, refutación o veracidad de las consecuencias, el investigador trata de observar si hay hechos que refutan, la inferencia deductiva formulada como hipótesis. Práctica discursiva o aplicación en un problema que resolver, no solamente tiene que explicar satisfactoriamente en la toma de decisiones que no sean negativas en la calidad y supervivencia. La probabilidad. El alto grado de probabilidad que se le ha asignado a las hipótesis científicas. Hay dos sistemas explicativos rivales. Aquel que no tiene más poder predictivo o explicativo. Eventos simultáneos. Se supone que los eventos simultáneos son independientes entre sí, de tal modo que puede usarse el tema del producto, del cálculo o las probabilidades para hallar la probabilidad de que ocurran en forma conjunta o simultánea. Ocurrencias alternativas. Este se refiere a sucesos complejos formados por producción de dos o más hechos componentes, pero en ocasiones interesa cualquier probabilidad de hechos de tipo diferente, o sea que no siempre tiene que ser el mismo, puede variar según la situación. Esperanza de valor, esperanza o valor esperado. Este es una herramienta poderosa para conocer cualquier tipo de decisiones. El valor esperado se puede explicar como el resultado de que se tienen de las probabilidades si es conocido. La epistéstica en psicología y en sociología son diversas herramientas que sirven para identificar los estimólogos como lo epitético. En psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. A esto llamamos epistéstica. La psicología social como ciencia que conforma una conjunción entre psicología y sociología. Pensamiento y razonamiento. La acción de pensar y de razonamiento forman parte de lo que se denomina procesos cognitivos.
Las incógnitas que se manifiestan en este tema son las que se realizan, su calidad y que correspondencia que existe entre pensamiento y razonamiento. Hasta aquí fue mi exposición. Espero que sea de gran ayuda, no solo en lo que es de la carrera, en lo que es de la materia, sino también en todo el transcurso de nuestras vidas. Gracias.